Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les hablaré sobre el fenómeno tsundere en el anime. Como decía, el fenómeno tsundere ha alcanzado en los últimos años una popularidad tan alta en Japón que se han creado diversos videojuegos cuyo principal atractivo son los personajes que hacen gala de este peculiar tipo de carácter, y hasta se han llegado a abrir cafés y establecimientos de estilo tsundere como el Tsundere Rise, en pleno barrio de Akihabara, para que nos hagamos una idea del friquismo sin límites que puede darse en el país del sol naciente. De hecho, el término tiene hasta una curiosa contrapartida, la personalidad yandere, que haría referencia al extremo opuesto del carácter tsundere, como sería una personalidad inicialmente muy dulce y tierna pero que por diversas causas, por lo general traumáticas, acaba mutando a una oscura e inquietante personalidad que ocultaba en su interior y que se materializa en muchas ocasiones de un modo psicótico y violento, como veíamos por ejemplo en Shuffle School Daiso en Higurashi. En una definición que podríamos dar para explicar en unas pocas palabras a los no iniciados en qué consiste esta palabreja de tsundere, teniendo presente que el término a menudo es complejo y aplicable a caracteres muy diferentes en función de diferentes condicionantes y situaciones diversas, podríamos decir que se refiere en esencia a un tipo de personalidad que se muestra en un principio como fría, inaccesible y hasta borde con los demás, pero que internamente esconde unos sentimientos de lo más tiernos, cálidos y bondadosos, que por diversos motivos son escondidos para no mostrar a los demás su fragilidad, y hasta inocencia, auténtica, en especial hacia la persona de la que pueden estar encaprichadas o directamente enamoradas. El nombre de tsundere se forma de la combinación de las primeras sílabas de dos palabras japonesas, tsun-tsun, distanciado, taciturno e incluso agresivo, y dere-dere, amoroso. Como el término habitualmente se refiere casi siempre a chicas en edad adolescente, es frecuente ver también emplearse la denominación de tsundereko. Ko es una partícula habitual muy típica en los nombres propios, que significa chica joven, para referirse a este tipo de jovencitas que hacen gala de una personalidad tsundere. De hecho, el que un personaje tenga este tipo de carácter es a menudo un recurso más de los estudios de animación, para mostrar aún más atractivo y sugerente a un cierto tipo de personaje femenino de una obra, e intentar atraer así precisamente al público amante de este tipo de personajes. Debe quedar ante todo claro que el término tsundere puede aplicarse tanto a hombres como a mujeres, así como a cualquier franja de edad, pues estamos hablando de un tipo de personalidad, no de características físicas, aunque a lo largo de los años la figura sin duda que más ha quedado asociada enseguida a este concepto es la de una chica joven y atractiva pero de difícil carácter, y hasta agresiva y problemática en muchos casos. Cuando decimos atractiva simplemente nos referimos a que suele ser una jovencita más o menos mona, pues de hecho suele ocurrir a menudo en el caso de las tsunderes, que estas no son ni mucho menos unas super bellezas. De hecho, la tsundere casi nunca es el personaje que más destaca en su respectiva serie en este sentido, con algunas excepciones puntuales, como en el caso de Erisawa chica de School Rumble, por lo que precisamente en función de esta premisa suele verse a menudo un interesante duelo entre la fuerte personalidad de la tsundere y la gran belleza externa de otro de los personajes más llamativos de dicha serie, un peculiar duelo de titanes entre el que habitualmente se debatirá el protagonista masculino de turno a lo largo de la obra. En cierto modo este es un argumento bastante recurrente empleado a modo de mensaje claro orientado a los espectadores más jóvenes que ven estas series, que no se fijen tanto en la imagen y la apariencia externa de las personas sino más bien en su personalidad y en las virtudes reales internas que puedan atesorar. El término tsundere se ha visto popularizado sobre todo en los últimos años, como decíamos, en especial en series de manga y anime, y en las llamadas visual novels, que no son más que clásicos videojuegos de aventuras en los que podemos interactuar con toda una serie de personajes, hasta se les llama a menudo dating sims si la finalidad principal del juego tan solo es esa, y en los que, en función de nuestras decisiones, podemos acabar intimando con algunos de estos personajes, sí, hasta sus últimas consecuencias. Como estas visual novels están habitualmente plagadas de personajes estereotipados, cuando después se hacen series de anime de aquellas que alcanzan una mayor fama vemos como luego todos estos prototipos de personajes están también presentes en dichas adaptaciones, manteniendo más o menos sus respectivas personalidades originales de los videojuegos que los vieron nacer, y entre estos tipos de personajes por supuesto tenemos habitualmente a la tsundere de turno.
pero tal y como veremos más adelante cuando repasemos algunas de las más destacadas tsunderes que se han visto a lo largo de los años, lejos de ser este un fenómeno o una moda relativamente reciente, popularizada sobre todo como decimos por las visual novels y por algunas conocidas comedias románticas de manga y anime, la verdad es que tsunderes ha habido desde tiempos remotos y han estado presentes en algunas de las obras más populares de la historia. Mucho antes incluso de su enorme explosión de los últimos años, causada en buena parte por culpa de los grandes éxitos de J.C. Staff en general y por las geniales interpretaciones de Rie Kujimiya en particular, una fantástica seiyū a la que se la ha llegado a bautizar como la reina de las tsunderes. Hay que decir que no cualquier personaje en el que enseguida podamos pensar que encajaría en la categoría descrita de tsundere tiene por qué necesariamente serlo, ni mucho menos. No basta con que un personaje simplemente se muestre borde o inaccesible para etiquetarlo ya como un personaje tsundere, o que como ocurre muy a menudo la protagonista femenina vaya de dura con el protagonista masculino, pero precisamente como una estrategia para ocultar sus sentimientos o incluso para tratar así de conquistarlo, esperando que él le preste más atención a ella que a sus potenciales rivales en el terreno amoroso y ponga todo su empeño en tratar de conquistarla. De modo alguno, si una supuesta tsundere hace de su comportamiento una simple estrategia para tratar de obtener un fin como el descrito, desde luego que no estaríamos en realidad ante una tsundere, eso debe quedar claro. Lo mismo hay que decir para el caso de una chica que se muestre de un modo tsundere hacia una sola persona y en cambio hacia el resto no, mostrando incluso una encantadora personalidad hacia todos los demás, pues en ese caso también queda claro que su comportamiento no es más que una estratagema para tratar de conquistar al chico en cuestión. La tsundere, como es lógico, es tsundere siempre, desde que se levanta hasta que se acuesta, y con prácticamente todo el mundo por igual, no a ratos ni con tan solo una persona y con el resto no. Podrá tener, eso sí, como además suele verse a menudo, una amiga íntima o una persona de total confianza con la que no se comporte del modo arisco habitual como lo hace con el resto, pero eso será en definitiva una simple excepción que confirmará la regla general. Así pues, entre algunos ejemplos de personajes que no son realmente tsunderes, aunque a menudo los aficionados los etiqueten enseguida de esa forma, tendríamos a la célebre Akane Tendo de Ranma medio o a Naru Narusegawa de Lobina, ambas claramente enamoradas del protagonista de turno, pero que actúan del modo que lo hacen por una cuestión de simple fachada, por no querer mostrar su debilidad amorosa por él, comportándose en cambio con todos los demás personajes de la obra de un modo encantador y hasta servicial. Otro ejemplo muy conocido es el de Sakura Haruno de Naruto, que pese a su fuerte carácter sabemos desde el primer momento de quien está enamorada sin remedio y su propio comportamiento la delata cuando está ante esa persona. Incluso otro ejemplo típico como el de la hermosa Rin Tosaka, Fate/Stay Night, que también suele ser catalogada habitualmente como tsundere, si estudiamos detenidamente su comportamiento y personalidad nos damos cuenta que ella se muestra externamente tal y como es en realidad, en cierto modo fría, distante, y hasta arrogante se podría decir, por su gran carácter competitivo, y no por ello carece de momentos en los que exhibe una gran bondad, comprensión y amabilidad, además de hacer gala también en ocasiones de un gran poder de seducción cuando se lo propone, pues sin duda es consciente de su gran atractivo entre los chicos. Puede en ocasiones hasta presentar también un carácter de lo más divertido que la pueden hacer realmente encantadora, cuando a ella le apetece, eso sí, y con quien ella quiere, pero no aparentando lo que no es, ni escondiendo una gran ternura y bondad interior que no quiera que salga a la luz, porque como decimos Rin es como es, interna y externamente, y por ello no se la puede considerar como tsundere. Todos estos personajes que hemos mencionado como Akane, Naru, Sakura o Rin, si bien es cierto que pueden presentar algunos rasgos de tsunderismo más que evidentes, por el hecho de no cumplir con todos los requisitos indispensables para ser realmente consideradas como tales, hacen que podamos hablar de una subcategoría que podría denominarse como pseudo tsunderes, en la que quizá encajarían mejor. Bueno, esto es todo por el día de hoy, pero les prometo una segunda parte de este tema, que será acerca de algunas chicas tsundere que he visto en la historia del anime. Bueno, esto fue todo y hasta el próximo video.